Eh, bueno, Bueno, buenos días, Fabio, ¿cómo está? Mi nombre es Jorge Chía hola, ¿qué tal, Fabio? Soy Grecia de la Cruz. Y yo soy Diego Lastra. y hoy vamos a hablar un poco de la análisis de la película Ritman, ¿no? Sí. De 1995. Entonces, ¿qué opinan ustedes? A mí, la parte más interesante de la película que se relaciona con lo que hemos estado hablando todos estos días de clases es el uso del lenguaje que tiene en la película. El lenguaje representa como cómo se desarrolla la historia, de cómo le mienten al personaje principal de que tiene un trabajo, se burlan de él, cómo intenta conectar con gente del pueblo, cómo después se conecta con el sin nombre que le rescata, cómo después el lenguaje se conecta con indígena de antes de que se conocieran. El lenguaje en esta película tiene como un fundamento muy establecido y tiene como un rol muy importante. Y eso podemos verlo, el cómo se relaciona la gente, el cómo la gente reacciona a otra gente, las interacciones. Y bueno, tiene mucha profundidad todo lo, si se ve desde ese sentido de la película. Ujú. ¿Tú tienes algo que decir, Grace? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que más tengo que rescatar en la película es que toda esta conexión que tenía sin nombre con toda esta sensación espiritual, se podría decir. Yo lo he visto desde este punto. Para mí la película y el mismo nombre es Dead, no, Dead Man, que es hombre muerto, y sin nombre siempre le para recordando a este señor que es William Blake, que este es un hombre muerto. Entonces, lo que yo siento es que toda la trama de la película es un acompañamiento hasta su muerte, con algunos rituales, por ejemplo, en alguna parte en la que él no le da de comer y le dice que tú tienes que limpiar tu espíritu, Sí. en el momento en el que le lleva a la tribu y que todo el mundo le está viendo y le dice vamos a visitar a este hombre que sabe construir barcos para que tú puedas entrar a ese barco y navegar por los espejos hasta un mundo mejor. Y como lo visten, lo ponen en el barco, en el pequeño botecito y lo mandan, ¿no? Entonces, para mí es como que este ritual de este hombre muerto que lo acompaña por todos estos procesos hasta que por fin puede despedirse de este mundo y cómo se va limpiando y purificando su espíritu. Ok, pues muy interesante que cada uno ve cosas diferentes, ¿no? Sí. Yo la verdad, yo pues no lo miré de esa forma. Eh, sí, lo que miré fue, digamos, desde la parte cultural, ¿no? Entonces, que él era como un hombre muy formal, un hombre que era un contador, entonces cuando llega al pueblo, él es de Cleveland, y cuando llegan al pueblo, entonces él ve como si fuera una anarquía, ¿no? O sea, todo desordenado, es como esa enfoque de la cultura que en algunas culturas está organizado, todo metódico, pero en esta era un desorden. Entonces yo lo miré por ese lado. Entonces también miré lo de la transición a la industria. Entonces de cómo pasaban de ser un pueblo eh, muy del viejo oeste a implementar la industria. Entonces son cosas que pues, yo lo identifiqué y que pues verdaderamente lo miré. Eh, pues el Nadie o Nobody, creo que decía, eh, pues me generó mucha confusión, la verdad, estaba muy Sí, confundido, pero pues bueno, eso es interesante, ¿no? Esta charla de poder conversar y pues compartir cosas que el otro no vio, entonces pues, mm, pues hablando de eso, también me pareció muy curioso es el uso del lenguaje, cómo usaban los idiomas indígenas y que el sin nombre pudiera comunicarse tanto con los suyos, con los hombres blancos, como él decía, y que hacía como de puente de conexión y enseñaba a William. William William Blaine. Blake, perdón, el, eso que estabas diciendo tú, lo de la cultura, de cómo
socializar y todo eso. Fue muy interesante. Ujú. Y algo que pues no sé, pues yo no sé, yo tuve ahí como una incógnita y se terminó la película y no logré identificar el rol del tabaco, ¿no? O sea, Sí, lo mencionan O mucho, sea, el sí, tabaco. es una forma de transacción. Pero yo creo Es que como el dinero. ¿Tienes tabaco? Te pago con tabaco. tiene un significado un poco sí, más A ver, grande que porque solamente ¿sabes por qué? sí. Porque a ver, nadie dijo el tabaco es para tu viaje cuando se fue claro, a pero es que el tabaco, entonces, muchos tipos de drogas tradicionales, por así decirlo, usualmente eran usadas como por chamanes, por así decirlo, para tener visiones y ese tipo de cosas, que se drogaban en tal caso. Pero claro, tenían una importancia cultural muy profunda. Entonces llegaba esa gente, les decía que tenía tabaco, pues lo compro. ¿Qué me puedes dar por el tabaco? ¿Qué te puedo dar por el tabaco? Y eso seguramente fue gracias al tabaco que se hicieron esas conexiones tanto entre indígenas y entre blancos. Lo de las conexiones sí me parece porque, o sea, están mostrando un mundo en el que es el antiguo oeste, en el que hay indígenas, en el que hay personas que vienen de fuera, de otros pueblos, entonces muestran Claro, toda esa sociedad es en un punto en relación, común y se usa como claro, en transacción relación económica. al tabaco. Pero aún creo de que, o sea, que el que lo o sea, mencionen todo el tiempo y claro, durante todo el proceso tiene un significado un poco mucho más importante y mucho más y espiritual, creo que, yo. y que también no cualquiera tenía tabaco, ¿no? O sea, Ajá, la única Claro, parte donde sí tenía tabaco era cuando llegó esa y caseta y está estaba un cura, el vieron que era un cura. cura. claro, pues Y es un instrumento espiritual, es usado sí, de transacción. y Al final todo es dinero, sí, de una forma u otra. lo irónico es que cuando él entró, o sea, como que si los estuviera reprendiendo, o sea, como si Blake y el indio fueran malos, ¿no? O sea, Ajá. como que en nombre de Dios te limpio y te reprendo que hagas, o sea, ahí hay algo que también Sí, se identificó, que es el rol de la De la religión. religión. Entonces, que en ese justo momento se está implementando y se está se están llevando. intentando convertir a los locales. Sí, entonces, pues sí, básicamente, pues, identificamos eso. Bueno, yo creo que los tres podemos estar en concordancia en el que estas películas como que tienen un punto de relación que es ese intercambio cultural, Ujú. que es esta conexión con la naturaleza que tienen las personas que han crecido en este entorno y que pueden como que trans, transmitirlo con otras personas, ¿no? Y esta apertura a de las otras personas a recibir estos conocimientos. Yo estoy de acuerdo, pero también hay que decir la parte más. También el conflicto entre las personas. El cómo se matan el uno al El otro, cómo... desorden, no hay Exacto. un orden. Claro, en la escena que uno de los vaqueros mata al negrito por detrás cuando él está bebiendo. Es brutal. Simplemente es brutal, obviamente es Yo, película, pero Sí, es... pero yo creo que, Seguramente pasaba, le insultó y él lo mató. claro, Fue una escalación de la violencia un y, poco exagerada. sí, y pero es que muestran ese entorno del Claro, lejano oeste, ¿no? En el sí, que pero los tres que son asesinos, pues por ambiciosos intentan como que tener la recompensa para ellos. ¿Vale? Eso también es la traición entre uno y el otro por la ambición del ser humano. y que eso también tiene que ver con lo que habló Fabio en clase, ¿no? El orden, la verdad, para que una sociedad esté estable. Ahí no había sociedad en ese pueblo, o sea, Claro. se miraba un desorden y que pues es algo se que quiere de traicionaban el uno pronto al otro. Fabio de que Realmente todo empezó por una traición. O bueno, dos. no, pero, Primero le mintieron por el trabajo y después él se metió con la pero prometida de otro y bueno, él ahí no acabaron sabía. todo. Claro, Entonces yo digo que se ganó un problema ahí. sí. Sí, Hubiera pasado si no hubiera hablado, ¿no? Pues, este chicos. Esto sería todo. Muchas gracias Muchas por gracias. escuchar. chao, Fabio.